De acuerdo. Vamos a avanzar un poquito con lo que habíamos hablado sobre nuestra columna de Vinogradsky. Decíamos que aquí vamos a encontrar una serie de reacciones tipo redox, oxidación-reducción, y que de los 4 tipos, me voy por atrás, de los 4 tipos nutricionales, las 4 modalidades nutricionales que habíamos abordado, 2 son comunes o conocidas y 2 vienen a ser nuevas para nosotros. Así que típicamente a los que llamábamos heterótrofos, que ahora sabemos que son quimioheterótrofos, y a quienes llamábamos autótrofos en general, y sabemos hoy que son los fotoautótrofos, a ellos los estudiamos. Para entender un poco la modalidad de trabajo, cómo funcionan los quimioheterótrofos, tuvimos que recordar el proceso de la respiración celular, el proceso que se lleva a cabo en la mitocondria de las células eucariotas, mediante el cual se llega a generar ATP. Sé que hay bacterias que son quimioheterótrofas, ¿de acuerdo? No son organismos eucariotas, no tienen mitocondrias, pero tienen un conjunto de enzimas que posibilita realizar respiración celular y también procesar ATP. Así que para entenderles a ellos, nosotros estudiamos la respiración celular. Y para entenderles, en cambio, a los fotoautótrofos, nosotros tuvimos que revisar algo que en un punto previo lo aprendimos, que es el caso de la fotosíntesis. Estos 2 procesos metabólicos los revisamos la clase anterior y les decía, lo nuevo de pronto serán estos quimioautótrofos y estos fotoheterótrofos. Esto vendrían a ser los organismos nuevos. ¿Quiénes recaen en estos 2 grupos? Bacterias. ¿Okay? Van a recaer ahí bacterias. Porque a todos los otros organismos dentro del sistema de la clasificación biológica los encontramos o como quimioheterótrofos o como fotoautótrofos. Así que bien, este proceso, les repito y les recuerdo, nosotros lo habíamos estudiado en los fotoautótrofos como la fotosíntesis oxigénica. Y entonces determinamos cuál era el agente que se reducía, cuál era el que se oxidaba. Si recuerdan ustedes, nosotros aquí les acabo de marcar en amarillo, tenemos la presencia de agua. Dentro del proceso de la fotosíntesis, indiscutiblemente se requiere de agua. Y el agua va a sufrir una ruptura, la molécula se rompe. No directamente por la luz solar, pero sí indirectamente, o por la luz artificial. Se rompe esa molécula de agua, proceso que se conoce como fotólisis. Y es a partir de esa fotólisis que se llega a desprender el oxígeno. ¿Qué le está pasando entonces a la molécula de agua? ¿Qué habíamos dicho? ¿Se oxida o se reduce el agua? Se oxida. Se oxida, perfecto. La molécula de agua se oxidaba. Se rompe para desprender a partir de ella el oxígeno, es decir, que se está oxidando. Como hay una reacción de oxidación, tiene que haber una reacción de reducción. Así que dentro del proceso de la fotosíntesis, que tiene como objetivo generar materia orgánica, fuente de carbono viene a ser el CO2. El CO2 es nuestra fuente de carbono. Así que ese CO2 va a sufrir una transformación, sufre en realidad una serie de reacciones en donde, entre otras cosas, va tomando electrones provenientes de coenzimas, como por ejemplo, si ustedes lo recordarán, hay una coenzima NAD, NADP incluso, es un NAD fosfatado, un NADP en estado reducido que empieza a donar electrones. Así que ese CO2, producto de esa serie de transformaciones, finalmente da paso a moléculas orgánicas, materia orgánica, lo básico, lo simple, glucosa. ¿Qué le pasó al CO2? ¿Se oxidó o se redujo? Se redujo. Perfecto. Se reduce para dar paso a la formación de la materia orgánica. Distinto el caso de nuestro proceso metabólico. Nos pongo como ejemplos porque somos quimioheterótrofos y es lo que más hemos estudiado.
Recuerden lo que acabo de mencionar hace un momento. Como quimioterótrofos estamos nosotros, los humanos, animales en general, están los hongos también, que somos eucariotas. Pero eso no quiere decir que no hayan bacterias que también sean quimioterótrofas, porque desde luego las hay. Esas bacterias de nuestro tracto gastrointestinal, como la E. coli y demás, esas son quimioterótrofas. ¿Ok? Así que no tendrán una mitocondria las bacterias, pero tienen enzimas cuyo procesamiento, cuyo funcionamiento es bastante similar al nuestro. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Lo que nos pasa a nosotros es que tomamos, ven aquí les marco como rojo, tomamos materia orgánica, tomamos carbohidratos, tomamos lípidos, tomamos proteínas y lo procesamos. Si voy al caso de la respiración celular, que toma como base glucosa, acuérdense, esa glucosa se rompía. ¿Qué le pasa entonces a la glucosa? ¿Se oxida o se reduce? Se oxida. Se oxida. Perfecto. Se oxida y conforme van pasando una serie de reacciones, se llega a generar CO2. En algunos puntos dentro de la respiración celular se genera CO2 y ese es el CO2 que se va exhalando. ¿Ok? Ese es el CO2 que se va exhalando. Ahora bien, como hay un caso de una reducción, tiene que darse por ende un caso de una oxidación. Así que por acá tenemos el oxígeno. Este procesamiento metabólico es dependiente de oxígeno. Tiene que darse entonces en presencia de oxígeno. Y el oxígeno viene a ser el aceptor final de los electrones. Cuando el oxígeno acepta electrones, entonces por ende se reduce. Y fruto de esa reducción se forma agua. Hasta aquí nosotros habíamos visto estos casos que son comunes, les decía, fotoautótrofos. Nos es familiar encontrarnos con organismos fotoautótrofos como las algas. No en la columna de Vinogradsky, no es que se van a desarrollar, pero fotoautótrofos también son los vegetales. Asimismo, no eucariotas como las algas ni como los vegetales, pero hay bacterias que son fotoautótrofas y para muestra un botón, las cianobacterias. Quimioterótrofos, animales, los hongos, que son eucariotas, pero también bacterias quimioheterótrofas. Así es como va funcionando el metabolismo de estos organismos. Que aun cuando no tengan cloroplastos ni mitocondrias, tienen enzimas que desempeñan un papel similar. ¿Ok? Vamos por acá. Tenemos estos otros modelos de organismos, que son los quimioautótrofos, son los fotoheterótrofos, y por acá tenemos estos fotoautótrofos. ¿De acuerdo? Los fotoautótrofos. Voy primero a referirme con respecto a ellos. Me van a decir, bueno, pero arriba ya acaba de nombrarme en el primer estrato, me acaba de recordar el proceso de la fotosíntesis. Ya hablamos de los fotoautótrofos. Lo que pasa es que tienen una particularidad. Estos fotoautótrofos de acá tienen una particularidad. Y es que esa fotosíntesis no es oxigénica. O sea que nosotros jamás vamos a ver que se desprenda oxígeno. Y de hecho, miremos la posición que ocupan en la columna. Están como por abajito. Así que desprendimiento de oxígeno a ese punto, nada que ver. Eso les adelanto un poquito. Les decía, dentro de los modelos metabólicos que vienen a ser novedosos, son estos quimioautótrofos y estos fotoheterótrofos. Modalidades metabólicas que las vemos muy particularmente en bacterias. ¿Quiénes vienen a ser bacterias quimioautótrofas? Las bacterias oxidadoras de hierro. Las bacterias oxidadoras de hierro. ¿De acuerdo? Voy a ver si es que les consigo, hay un, bueno, no diría documental. Es
un análisis que hacen del Titanic y cómo comentan que no pueden extraer los restos que están en los fondos marinos, porque el momento en el que traten de tomarlos, estos se van a deshacer. Y es que ya ese hierro está bastante delicado, está ya muy, muy delgado. Entonces, el momento en el que traten de movilizarlo, pues todo eso se vendría abajo. Entonces, me van a decir, bueno, claro, es que ya ha pasado tanto tiempo sumergido en el agua, que el agua es la que le va a afectar, el agua corroe y demás. Pues más allá de existir la corrosión provocada por el efecto del agua, en realidad quienes se han ido alimentando, entre comillas, de ese hierro han sido bacterias. Las bacterias oxidadoras de hierro. Pregunta, ¿cuál es el fin de utilizarle al hierro? ¿Para qué a estas bacterias les interesa utilizarle al hierro? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Para qué? ¿Alguna idea que tengamos? Tal vez como una fuente de alimentación. Perfecto, muy bien. Para obtener Es una energía. fuente, muy bien, una fuente de nutrición, es una fuente para el procesamiento de energía. Les decía, los nutrientes no nos sirven para vivir, sino para procesar energía. Perfecto. Ese hierro es una forma nutricional que están tomando estas bacterias. Así que ellas no son como nosotras que consumen materia orgánica. Aquí su fuente de energía viene a ser el hierro. La fuente de carbono es el CO2, ¿ok? Aquí el CO2 indiscutiblemente va a ser procesado. En este caso, estas bacterias van a tomar CO2 y van a producir más bien energía. Pero energéticamente hablando, es el hierro su modalidad nutricional, su fuente nutricional. Así que veamos un poquito cómo se desempeña esta reacción. Parten de un hierro 2 más y ese hierro 2 más, producto de una reacción, se está transformando a hierro 3 más. ¿Qué le está pasando al hierro? ¿Se está oxidando o se reduce? Se reduce. Perfecto. No, en este caso se está oxidando. De hierro 2 más a hierro 3 más, se está oxidando. Esta es una reacción de las de oxidación. Y por cada reacción de oxidación tiene que haber una reducción. ¿Quién se reduce entonces acá? Veamos un poquito cómo está el gradiente de oxígeno. Yo les decía que los organismos heterótrofos, cualquiera de nosotros, para este procesamiento de la respiración celular requerimos oxígeno. Aquí arribita estamos los heterótrofos. Todos los organismos que sean heterótrofos, consumiendo el oxígeno. Así que para las bacterias oxidadoras del hierro ya no habrá disponibilidad de oxígeno. Miren que lo que ellas disponen es CO2. Lo veo por acá. Están con disponibilidad del CO2. Y la pregunta es, ¿y de dónde están sacando ese CO2? Ah, y me acuerdo de la cadena, ¿no? Es que miremos la reacción de arriba, de los quimioterótrofos. Nosotros como quimioterótrofos tomamos materia orgánica y vamos desprendiendo CO2. Así que esas bacterias, las oxidadoras de hierro, toman el CO2 y lo transforman nuevamente en materia orgánica, en compuestos orgánicos. ¿De acuerdo? Entonces, eso en cuanto a la parte energética, es lo que están haciendo. Toman como fuente de carbono el CO2 y ese CO2 lo están transformando en materia orgánica. ¿Y de dónde viene la parte energética? ¿Cuál es su fuente de energía? Ah, entonces recuerdo, la energía de ellos es una energía química, viene de un compuesto químico. El momento en el que están tomando como base el hierro 2 más y lo transforman en hierro 3 más, esa es la parte energética. Y su fuente de carbono viene a ser el CO2. Les repito, ¿por qué CO2?
porque es lo que me dejó la reacción de los organismos que están arriba. Y como arriba están los heterótrofos, ellos son los que desprenden CO2. Así que si hasta este punto nosotros vemos la secuencia de las tres reacciones, vemos que en la parte de carbono, en la columna que está en la parte izquierda, todo lo que me va dejando la reacción anterior sirve como base para la siguiente reacción. Los primeros, los del estrato 1, producto de la reacción que llevaron a cabo, me dejaron disponible materia orgánica. Los heterótrofos, ¿qué hicieron? Tomar esa materia orgánica y devolver CO2. Y estos quimiautótrofos, que son las bacterias del hierro, ¿qué es lo que hicieron? Tomar ese CO2 y lo transformaron en materia orgánica. ¿De dónde está fluyendo la energía? La energía a través del procesamiento de hierro. Así que sí, viene a ser la fuente energética. Luego vienen estos organismos que son los fotoheterótrofos. Fotoheterótrofos, como las bacterias púrpuras, no del azufre. Esto es importante que lo tengamos claro porque hay las otras que son las púrpuras del azufre. Estas de acá son las púrpuras no del azufre. ¿De acuerdo? Entonces veamos, ¿cuál es la diferencia en la parte metabólica en cuanto a este tipo de organismos? Energéticamente hablando, a este punto, miren acá, ya estamos a este nivel. A este punto, lo que va a estar disponible es el sulfuro de hidrógeno. Ya vamos a ver de dónde hay sulfuro de hidrógeno. A este nivel, lo que hay disponible es el sulfuro de hidrógeno. Ese sulfuro de hidrógeno, me adelanto un poquito, emana desde abajo. Desde la parte de abajo viene desprendiéndose sulfuro de hidrógeno. Por eso lo tienen disponible. Así que no se complican. Verán que acá ya oxígeno, energéticamente hablando, no hay. Así que toman el sulfuro de hidrógeno y tras desarrollar una reacción, lo transforman a azufre elemental. Este es el procesamiento energético. Tomar el sulfuro de hidrógeno y transformarlo a azufre elemental. ¿Qué le está pasando al sulfuro de hidrógeno? ¿Se oxida o se reduce? Se oxida. Perfecto, se oxida. El sulfuro de hidrógeno se está oxidando y se está transformando a azufre elemental. Esa es la parte energética. Entonces, energéticamente hablando, esto es lo que ocurre. Pero ¿por qué se oxida a este punto? Ah, pues bien, ¿vamos a necesitar luz a este nivel? Sí. La luz incide predominante y fuertemente en el primer estrato de la columna y conforme se va avanzando en profundidad, la luz va a ser tenue, va a llegar poca cantidad de luz. Hay algunas reacciones, como por ejemplo esta y las dos que vienen a continuación, que son dependientes aún de luz. Desde luego, no vamos a comparar con la cantidad de luz que reciben en el primer estrato organismos como las cianobacterias. Desde luego, no es esa cantidad de luz. Esa oxidación del sulfuro de hidrógeno justamente se da por luz, es dependiente de luz. De ahí que sean fotoheterótrofos. Fotoheterótrofos. La parte de heterótrofos, analicémosla. Estos organismos, las bacterias púrpuras no del azufre, toman un tipo de compuesto orgánico y lo transforman en otra forma orgánica distinta, de orgánico a orgánico. Es la particularidad que tienen ellos, los fotoheterótrofos. ¿Por qué toman compuestos orgánicos? ¿De dónde están sacando estos compuestos orgánicos? Y me acuerdo. ¿Quiénes estuvieron en el estrato superior? Las bacterias oxidadoras del hierro. Y como esas bacterias oxidadoras del hierro eran quimioautótrofos, la parte autótrofa que quiso decir que tomaron CO2 y lo transformaron en materia orgánica.
Así que vienen estas bacterias púrpuras, no del azufre, toman el compuesto orgánico y lo metabolizan, manteniéndose con la misma naturaleza como compuesto orgánico, solamente que en una forma más sencilla. Cambian la forma del compuesto orgánico, lo metabolizan, transformándolo a una forma más sencilla. Vamos entonces con las otras bacterias que tienen un metabolismo sumamente parecido. Las púrpuras del azufre, voy por acá, las púrpuras del azufre y las verdes del azufre también. Las púrpuras del azufre y las verdes del azufre. Ambos desarrollan un metabolismo de fotoautótrofos. Y entonces me van a decir, pero ¿cómo a este punto van a desarrollar una fotosíntesis si están ya en esa profundidad? Pues es posible. Les decía, ¿les va a llegar luz? Claro que sí, pero la luz que incida a este punto es tenue. Hay que tomarlo en cuenta, es una luz tenue. Además, miren que al ser organismos que están en este estrato, que ya están a una profundidad considerable, así que oxígeno por acá ya no hay. Pensar que puedan hacer una fotosíntesis oxigénica tampoco es dable. ¿Qué tipo de fotosíntesis desarrollan ellos? Pues hacen una fotosíntesis no oxigénica o también se le conoce como fotosíntesis anóxica. Entonces, todo lo van desarrollando, todo, absolutamente todo, lo van desarrollando similar a lo que nosotros habíamos visto. ¿Qué es lo mismo, lo que se repite en cuanto a la fotosíntesis que nosotros hemos conocido hasta el momento? Que en la parte de carbono, la base viene a ser el CO2, igual que la fotosíntesis que hemos estudiado, y que a partir de ese CO2, que sufre reducciones, se transforma materia orgánica. Lo mismo acá. Fuente de carbono viene a ser CO2 y gracias a que se reduce, se cuenta con materia orgánica. ¿De acuerdo? Pero en la parte energética, energéticamente hablando, en una fotosíntesis normal, en una fotosíntesis convencional, lo que nosotros teníamos es agua. Y sabíamos que el agua se va a romper, se va a dar la fotólisis del agua para desprender oxígeno. Nosotros aquí no tenemos agua. Nosotros aquí lo que vamos a tener disponible es sulfuro de hidrógeno. ¿De acuerdo? Lo que tenemos disponible es sulfuro de hidrógeno. ¿Tiene que incidir la luz en la reacción que exista a partir del sulfuro de hidrógeno? Sí, definitivamente sí. Y le pasa lo mismo que el sulfuro de hidrógeno que ya vimos con el grupo anterior, con las bacterias no del azufre. Ese sulfuro de hidrógeno se va a oxidar y como resultado nosotros vamos a tener azufre elemental. Esa es la diferencia. Aquí no pasa nada con el agua. Aquí no va a haber fotólisis del agua, en otras palabras. Aquí quien sufre esa transformación o esa incidencia provocada por la luz solar no es el agua, sino el sulfuro de hidrógeno. Y se transforma en azufre elemental. Como no hay agua que se rompa, entonces nunca vamos a ver generado oxígeno. Por eso se llama fotosíntesis no oxigénica. Si la pregunta de ustedes hasta este punto fue, ¿de dónde proviene ese sulfuro de hidrógeno? Yo les decía, ese sulfuro de hidrógeno va a estar disponible y va a estar disponible desde los fondos, porque ya acá abajo, en el último punto, vamos a tener las bacterias sulforreductoras. Un ambiente reductor absoluto. Vamos a tener un ambiente reductor absoluto. Oxígeno a este punto, nada que ver. De hecho, este tipo de bacterias son anaerobias estrictas. Están ubicadas en esa posición justamente porque no toleran en absoluto el oxígeno. Les comentaba yo en un momento que
cuando se dio todo el proceso evolutivo, hay algunas formas de vida que fueron las fotosintéticas. Formas de vida que se acostumbraron a vivir en medio de esa atmósfera oxigénica que nos entregaron estos organismos fotosintéticos. Pero otras formas de vida no. Repelieron siempre por completo esa carga oxigénica y se mantuvieron como organismos anaeróbicos. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que hacen este tipo de organismos? Pues a esa profundidad lo que van a tener disponibles son compuestos azufrados. ¿De acuerdo? Lo que tienen disponibles son compuestos azufrados. ¿Quién es el que está disponible por acá abajo en este fondo? Vemos la presencia de sulfato. Ah, muy bien. Pero, ¿qué le está pasando al sulfato? ¿Será que se está oxidando o se está reduciendo? Porque el resultado es sulfuro de hidrógeno. Reduciendo. Perfecto. Reduce. Reduciendo. Muy bien. El sulfato que está disponible en ese último estrato de lodo se reduce y se reduce a sulfuro de hidrógeno. Así que, si nosotros nos preguntamos, ¿de dónde sale ese sulfuro de hidrógeno que tienen las bacterias verdes del azufre, las púrpuras del azufre, que lo tienen también las púrpuras no del azufre? Vienen de la última de las reacciones, de la desarrollada por estas bacterias del último estrato. ¿De acuerdo? Entonces, ahí la parte energética. A partir de sulfato, por una reacción de reducción, se forma el sulfuro de hidrógeno. Y en cuanto a la parte de carbono, ¿qué es lo que existe disponible? Pues lo que existe disponible es materia orgánica. Así que a partir de esa materia orgánica se procesa y se da desprendimiento de CO2. Se procesa esa materia orgánica y se tiene desprendimiento de CO2. Y este tipo de organismos, los que hacen este proceso metabólico, son también quimioheterótrofos. Son tan quimioheterótrofos como lo somos nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Notemos, por favor, con los quimioheterótrofos del segundo estrato. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me dice cuál es esa diferencia? Notemos con la reacción del segundo estrato. El oxígeno. El oxígeno. Exacto. Que en ese segundo estrato, como está cerquita de la superficie, hay oxígeno. ¿Y el oxígeno qué función tenía? Un receptor de electrones. Perfecto. Era el aceptor final de los electrones. El oxígeno se reducía porque era el aceptor final de electrones. Pregunta, ¿quién viene a ser el aceptor final de electrones en este último caso? El sulfato. El sulfato. Nitrato de hierro. Muy bien, a eso iba, justamente. Habíamos dicho que el oxígeno, recordarán ustedes, el oxígeno es el aceptor de electrones más común en los seres vivos terrestres, entre comillas. Es el que tiene más potencial redox y por lo tanto me da un mayor rendimiento energético. Pero ¿qué pasa cuando falta el oxígeno? No significa que ya no va a haber otros organismos que no pueden desarrollar su metabolismo ni nada por el estilo. Habíamos mencionado que en esos casos hay distintos organismos que pueden tomar otros aceptores finales de electrones. Por ejemplo, como bien lo decían ustedes, nitrato, sulfato, de pronto hierro. Para muestra un botón. Miren lo que hemos analizado con respecto, por ejemplo, a las bacterias del hierro, lo que estaba pasando con las bacterias del hierro, lo que está pasando en este último caso con estos organismos quimioheterótrofos. ¿Quiénes vienen a entrar en juego aquí metabólicamente hablando? Son simplemente otros compuestos distintos al oxígeno. En la parte de carbono, que es lo que veíamos en la columna de la izquierda, si ustedes ven, es una concatenación perfecta.
partiendo desde arriba. ¿Y por qué me rijo en ese orden, de arriba hacia abajo? Porque los de arriba son los organismos productores. Entonces parto desde arriba de los productores que me ofrecen materia orgánica, los del siguiente grupo consumen esa materia orgánica, devuelven CO2, los del tercer grupo toman CO2, transforman en materia orgánica, los del cuarto grupo simplemente hacen una distinta transformación de componentes orgánicos y así sucesivamente. Se va a generar una serie de reacciones en cadena. ¿Estamos claros hasta acá? Todas las preguntas que tengan ustedes, vamos pensándolas. No les voy a tomar estas reacciones a rajatabla porque no es la idea memorizar. La idea es que a partir de un análisis ustedes puedan ir recordando los productos y los reactantes, obviamente, en cada una de las reacciones. Les había colocado estas imágenes para que nosotros comparemos las dos fotosíntesis. Hacia la parte izquierda lo estamos viendo. Ven que en el un punto les señalo la fotosíntesis típica de los vegetales. Y en el otro punto abajo, la de las bacterias anaerobias. ¿Cómo hacen esa fotosíntesis no oxigénica? Es que ya en ese estrato, imagínense, las púrpuras del azufre, las verdes del azufre, esas son anaeróbicas. Entonces, imposible que ellas hagan una fotosíntesis oxigénica. Así que hay una gran diferencia. En el primer punto, en la fotosíntesis vegetal, ustedes mirarán que entra en juego agua. En la segunda reacción no entra en juego agua, porque ojo, no se va a oxidar el agua. Aquí se oxida otro elemento distinto al agua. Aquí se oxida el sulfuro de hidrógeno. Ese se está oxidando. ¿Quién viene a ser entonces el aceptor final de los electrones? ¿Qué quiere decir que se oxida? Que pierde electrones. Exacto, que está donando electrones. En el un caso, ese donante de electrones viene a ser el agua. En ese otro caso, el donante de electrones viene a ser el sulfuro de hidrógeno. ¿Quiénes son aceptores de electrones? En el primer caso, ¿quién era aceptor de electrones? El oxígeno. Exactamente. Producto de esa reacción, nosotros teníamos el desprendimiento de oxígeno. En el otro caso, la formación de azufre. Muy bien. Ahora, si ustedes se fijaron, cuando yo me referí a la molécula de agua, cuando yo me referí a la molécula del sulfuro de hidrógeno, yo les dije claramente que se están oxidando. ¿Ok? Se oxida el sulfuro de hidrógeno, se oxida la molécula de agua, se oxidaba ese hierro 2+, pero en el último caso, en la última reacción, cuando yo me refería a ese sulfato, yo no les dije que se oxida, se reduce. Yo me referí a que se reduce. Y es que a ese punto, acuérdense también lo que les comentaba, al fondo, es un ambiente sumamente reductor. Sumamente reductor. Miren que ya estoy hablando de las anaerobias estrictas. Esas bacterias que están al final no toleran un mínimo de oxígeno, son anaerobias estrictas, por lo tanto el ambiente es altamente reductor. Entonces, ¿qué le está pasando a ese sulfato? Ese sulfato más bien se reduce y se transforma entonces en sulfuro de hidrógeno. ¿Estamos claros con esto? ¿Tenemos dudas al respecto? Esta información, yo sé que de pronto la primera vez que uno la suele ver es bastante confusa. Ver toda esta cadena de reacciones y demás es un tanto confusa, por eso es importante ir complementando con algunos conceptos que vienen de química.
el hecho de tener claro qué pasa en una oxidación, qué pasa en una reducción. En cada uno de los estratos, y les decía, aquí estamos idealizando, estamos pensando que en esta columna se han formado 7 estratos, que tenemos claramente 7 estratos. Así que tengan en cuenta que siempre que haya una reacción de oxidación, en contraposición va a haber una de reducción. Una de oxidación por una de reducción. ¿Sí? Tomémoslo en cuenta, por favor. Preguntas de pronto. Profe, ¿en las fotoautógrafas tiene alguna razón que estén primero las moradas y después las verdes o no? No, de hecho, nosotros, bueno, tenemos acá los dos, como les decía, es el planteamiento de una columna ideal. Hay ocasiones en las que solo les encontramos a las púrpuras del azufre y otras en las que solo les encontramos a las verdes del azufre. La pigmentación es la que cambia. Es una de las cosas que ustedes van a averiguar cuando hagan la práctica de la columna. Metabólicamente hablando, son idénticas. Los dos son organismos fotoautótrofos que desarrollan una fotosíntesis no oxigénica. Claro, taxonómicamente son grupos distintos. La coloración es distinta, se debe a pigmentos diferentes. Pero hay ocasiones en las que solo se nos desarrollan las púrpuras del azufre y no las verdes, o viceversa. A veces solo las verdes y no las púrpuras. Hay ocasiones en las que se ve la columna como se estratifica mitad y mitad, y casi a la misma zona los dos grupos. Es que metabólicamente hablando cumplen con una función idéntica. Metabolismo de las dos es exactamente el mismo. Buena pregunta. Más dudas que tengan ustedes tal vez. ¿Un poco claro tal vez este tema? Sí, profe. Ok. Les decía, me queda el pendiente de poder revisar lo que corresponde a las bacterias del hierro, ver si es que encuentro el link de ese documental y enlazarles para que ustedes también puedan revisarlo. ¿Okay? Hasta este punto quería llegar para que ahora sí podamos hablar del desarrollo de las columnas que vamos a realizarlo en casa. Con esta anticipación, porque tarda, no es que vemos resultados de un día para el otro. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Y vamos a hablar de la práctica número 3. Listo. ¿Me confirman, por favor, si es que estamos visualizando la práctica? Sí, profe. Perfecto. Entonces, esta práctica número 3 es la de la columna de Vinogradsky. Ustedes aquí encontrarán una introducción que es importante que la lean sobre cómo surge esta experimentación gracias a principalmente entre los dos a Sergei Vinogradsky, que es considerado el padre de la ecología microbiana y microbiología ambiental, y pues como a raíz de esto se fueron identificando los distintos tipos de reacciones y el metabolismo de diferentes grupos microbianos, principalmente bacterias. El objetivo general entonces del desarrollo de poblaciones heterótrofas y autótrofas en la columna. ¿Okay? Heterótrofas y autótrofas de distinto tipo en la columna. Describir los grupos microbianos en un microambiente para nosotros. Esa columna va a ser nuestro microambiente. Y comparar los organismos que se presentan en cada una de las fases. Les decía, idealmente, nosotros acabamos de estudiar 7. Puede ser que en algunos casos ustedes vean en otro autor 6 estratos. Otros lo simplifican como 5 estratos
Depende incluso de la calidad de los lodos. ¿Qué vamos a necesitar? Un poquito de los materiales están detallados en este punto. Solo quisiera hacerles notar algo. Bueno, vamos a requerir de sedimento residual. Se precisa, por obvias razones, que este sedimento tenga una gran carga de materia orgánica. Así que busquemos, por favor, o procuremos buscar sedimentos que provengan de una zona en la que haya un buen flujo de materia orgánica. Yo les pongo un caso. Dentro de lo que nosotros trabajábamos en modalidad presencial, los chicos se iban a tomar muestras de lodo y de agua de las lagunas y les iba bastante bien, porque esos lodos estaban enriquecidos, altamente enriquecidos con carga orgánica. Así que sí, tal vez ustedes cerca de sus lugares de vivienda tienen esas facilidades para movilizarse y tomar este tipo de lodos, enhorabuena. He tenido casos en los que me dicen, bueno, yo cerca no tengo tal vez un lugar de donde pueda extraer esto, pero en casa tengo una buena calidad de suelo, puedo tal vez combinar ese suelo con un poco de agua y a partir de ello formar una masa de lodo. Claro que sí. Si no tienen las condiciones, las facilidades para salir, dirigirse o movilizarse, pueden crear ustedes ese lodo. Tomen en cuenta algo. De preferencia que el agua que utilicen no sea agua potable, porque acuérdense que tiene aditivos. La presencia de cloro puede estropearnos el ensayo. Así que si es agua, y si alguien me decía, puedo conseguir agua lluvia aprovechando la época, bien, enhorabuena. Sedimento, lodo y agua residual. Vamos a necesitar un recipiente plástico, es una botella o un botellón a lo mucho. Y yo les sugeriría que busquemos que estas botellas sean lisas, no de estos botellones que tienen hendiduras, porque suele quedarse atascado ahí algunos fragmentos de lodos y más que todo eso evita que nosotros tengamos buena visibilidad. Una yema de huevo cocido, eso sí lo tenemos a disponibilidad en casa. Papel periódico, bien desmenuzado, sumamente desmenuzado y remojado. Este papel periódico también es una sugerencia. Si podemos conseguir, bueno, no lo venden como papel periódico, es el papel café con el que se solían forrar los cuadernos, con el que a veces ustedes hacen los papelógrafos y demás. Ese papel, ese que no tiene tinta, porque la tinta a veces suele interferir también en el desarrollo de los microorganismos. Entonces, más que directamente el papel, si pueden conseguir estas hojas, les decía, con las que se suelen hacer los papelógrafos, enhorabuena. Si tenemos en lo posible este polvo de acerrín, no las virutas, que es muy grueso, polvo acerrín, bien. Si alguien no tiene disponible polvo acerrín, podemos suplirlo. ¿Qué tal si tratamos de conseguir hojas secas? Hojas que ya estén secas y las pulverizamos. Hacemos un fino polvo a partir de esas hojas secas. Válido también. En laboratorio, bueno, una varilla de agitación, podemos complementarlo con otros materiales de casa, un mortero para la molienda, una espátula, guantes y papel film. Si tenemos papel film, bien. Si no, una funda plástica transparente nos sirve. Estas sustancias las necesitábamos provenientes del laboratorio. Por ejemplo, el sulfato de calcio, el fosfato ácido de calcio, eso lamentablemente no lo vamos a poder suplementar, pero la cáscara de huevo pulverizada, eso sí, ¿de acuerdo? Y esta cáscara de huevo pulverizada, por favor, siempre me preguntan, ¿puede ser la cocida o tiene que ser la cáscara de huevo cruda? Cualquiera de las dos, pero si es que vamos a tomar una cáscara de huevo que sea de huevo crudo, por favor, lávenla bien.
Lávenla bien porque si no está bien lavada puede haber contacto de heces y esos vendrían a ser organismos patógenos que puedan interferir con los organismos presentes de forma natural, con los autóctonos del suelo y del agua. Entonces, lávenlo bien, esa es la sugerencia. El contenido de calcio no va a variar porque esté cocido o no cocido. En definitiva, antes de esquematizarles, vamos a revisar un poco, porque la idea es tener el papel triturado, es tener el polvillo de acerrín, no las virutas les decía, sino polvillo de acerrín o crear un polvillo a partir de hojas secas y la yema de huevo cocido. ¿Qué nos están aportando? Sobre todo, estos trocitos de papel y este polvillo de acerrín. ¿Qué creen ustedes que nos están aportando? ¿Vienen a ser una fuente de qué? De materia orgánica. Ya. Vamos un poquito más allá. Materia orgánica es cierto, pero específicamente... De carbón. Ajá. De carbono. Les sigo sacando con cucharita. ¿Qué tienen en común por la naturaleza, por el origen que tiene ese Carbón, papel? hidrógeno, oxígeno. Como elementos, claro que sí, pero tienen un contenido de celulosa. Por el origen, tienen un contenido de celulosa. Ese papel, esos residuos de acerrín, el polvillo de acerrín, o el triturado de hojas secas. Entonces, tienen un contenido de celulosa, van a ser una fuente de celulosa. La yema de huevo cocido, ¿qué nos aporta? Pensemos, proteínas, ¿qué tipo de elementos tenían las proteínas? Aminoácido. Las enzimas. Las proteínas están formadas de aminoácidos. Cuando hablamos de elementos, pensemos en todos los de la tabla periódica y específicamente cuáles están a nivel de esos aminoácidos. ¿Cuáles? Sulfatos. Azufre, exacto. La yema de huevo va a tener presencia de azufre. ¿Qué más? Hay algo más. Azufre y Hierro. hierro. Ya vamos a darles otra fuente de hierro. Calcio. Ya, el calcio lo dejamos para la cáscara de huevo. ¿Se acuerdan que les decía? Azufre y... ¿Qué tienen las proteínas? Piensen en la estructura de un aminoácido. ¿Nada? ¿Nadie se anima? Ok, tienen nitrógeno. Entonces esa yema de huevo nos va a asegurar una fuente de azufre, pero también va a tener nitrógeno, lo cual es importante porque es uno de los macronutrientes de los microorganismos. Así que se junta todo esto y lo ideal hubiese sido que lo mezclemos con estas sales de laboratorio. No las tenemos, así que lo único que nos queda por utilizar es un polvo triturado de la cáscara de huevo. Les decía, crudo, cocido, da igual. En el crudo con que esté bien higienizado no pasa nada. Así que juntamos todo lo que tenemos y lo mezclamos con el lodo residual. Estamos haciendo un enriquecimiento a ese lodo. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vamos a colocar de todo este preparado? Vamos a colocar 1/3. ¿De acuerdo? Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a explicarles eso, pero a modo de un esquema. Me vengo por acá. De acuerdo. Consigo yo mi recipiente. Les decía, puede ser una botella. ¿Cuál? Puede ser de pronto de las de 1 litro. Si no queremos hacer mucho, puede ser de esas de cola de 1 litro que tienen las superficies lisitas. Es mejor.
porque a veces consiguen estas de los botellones que tienen esas hendiduras aquí y se queda como que atascado algunos ingredientes por ahí y no es lo óptimo. Entonces, si podemos conseguir estas botellas de superficie lisa, enhorabuena. Tenemos nosotros entonces nuestro lodo. Aquí tenemos nuestro lodo y a este lodo le vamos a ir agregando. Ok. ¿Qué nomás le íbamos a agregar a ese lodo? Las cáscaras de huevo. Perfecto. Cáscara pulverizada. La cáscara pulverizada como fuente de calcio. ¿Qué más? Polvo de acerrín. El papel. El polvo de acerrín. Muy bien. El polvo de acerrín. La yema de huevo. O de las hojas secas. Y el papel. Todo esto como fuente de celulosa. La yema. Como fuente de nitrógeno, como fuente de azufre. Entonces les decía que este preparado, todo esto viene a ser el enriquecimiento del lodo. Así que le juntamos esto y estamos suplementando con nutrientes a ese lodo. ¿Cuál es la idea de que nosotros tratemos de colocar todos estos elementos en muy pequeñas cantidades? O sea, papel triturado, cáscara triturada, polvillo de acerrín o un pulverizado de hojas secas. ¿Por qué? ¿Qué consigo con eso? ¿Qué estoy consiguiendo? Facilitar la descomposición. Perfecto. Facilitar para que los microorganismos puedan asimilar sin problema todos estos nutrientes. Así que, pues bien, nosotros hemos enriquecido al lodo, pero nos vamos a reservar una porcioncita de lodo no enriquecido. O sea, lodo tal cual nosotros lo recogimos. Listo. Vamos a colocar entonces este lodo enriquecido, primerito el lodo enriquecido, aquí en nuestro botellón. Este es nuestro lodo enriquecido, ¿no? Después de haber homogenizado bastante bien, de haberlo mezclado sumamente bien, nosotros lo colocamos aquí en este botellón. Y a continuación vamos a poner una fina capita, una capa sumamente delgada de lodo no enriquecido, del que nunca le mezclamos con nada, del lodo que recogimos directamente. Me preguntan en cuanto a cantidades. Una cáscara entera de huevo pulverizada, un puñado de o acerrín o de hojas secas de papel triturado, estoy midiendo más o menos por puños porque no todos tenemos balanza en casa, y la yema de un huevo cocido. Todo eso nos alcanzaría como, por ejemplo, para manejarnos con la botella de cola de 2 litros. La botella de cola de 2 litros, si queremos trabajar con la de 1, que les decía, puede haber alguien que quiera trabajarlo en menor cantidad, vamos tratando de hacer algo relativamente proporcional. Pero estas cantidades que yo les estoy mencionando, les quedaría perfecto para que trabajen ustedes con una botella de cola de unos 2 litros. Incluso ha alcanzado para trabajar con estos botellones como de tesalia, esas cantidades. Pero para una botella de 2 litros de cola está bastante bien para esa cantidad. De la botella, del tamaño de la botella, esto que les acabo de comentar va a ocupar la tercera parte, el tercio. Tomen en cuenta que ustedes previamente ya le cortaron el pico, ¿no? El pico de la botella. Ahora tengo yo una columna perfecta sin el pico. Le cortaron previamente el pico de la botella y ahora lo tengo así. Entonces me aseguro de que la tercera parte quede con esa cantidad de lodo. El lodo enriquecido hacia el fondo y el no enriquecido. Listo.
Cuando vayamos colocando el lodo, por favor, vamos compactando bien. Voy colocando las capas de lodo y con las manitos o con algún ayudados de algún recipiente, un utensilio, perdón, vamos compactándolo bastante bien. ¿Hecho? Vamos compactándolo bastante bien al punto que pues nosotros ya tengamos la idea de que nos conviene hacerlo así, porque en este nivel van a desarrollarse organismos anaerobios. ¿Qué va a pasar con los 2/3? Hacia los 2/3, un poco menos de los 2/3 del botellón, nosotros colocaremos y lo llenaremos con el agua que trajimos. Lo complementamos con el agua que trajimos. Les digo un poco menos de los 2/3 porque, ojo, aquí yo deberé dejar una zona libre que es mi disponibilidad de oxígeno. Va a ser mi zona oxigénica. Así que yo tengo que dejar este espacio disponible. No le voy a llenar a tope. Tengo que dejar un espacio libre. Y entonces lo tapamos, lo cubrimos. Si es que no tengo papel film, que no pasa nada. Les decía que podemos utilizar plástico, una funda plástica transparente. Así que cubrimos, vamos a tapar nuestra columna con una funda plástica transparente. Eso sí, procuremos extender bien, que quede bien extendida esa funda plástica. ¿Hecho? Necesito que en el primer estrato, primero, segundo estrato, llegue una cierta cantidad de oxígeno, pero no mucho. No quiero que sea muy invasivo el oxígeno. ¿Qué es lo que yo hago? Vamos a decir que es una vista superior. Vista superior, esta sería mi columna ya tapada con el plástico o con el film. Así que yo tomo un esfero, un lapicero, un esfero, y le hago unos pequeños orificios. ¿Cuántos? Pueden ser unos 5 orificios. ¿Sí? Yo tomo un esfero, tomo un lapicero y le hago unos 5 orificios. Y ya está, suficiente. Esta columna voy a tener que mantenerla a una cierta temperatura. Hay condiciones que yo no las puedo manejar. Por ejemplo, si es que estoy a nivel de la sierra, no puedo manejar el hecho de que hoy haga buen clima, haga sol, y mañana en cambio ya tenga un día sumamente frío. Entonces, si es que estamos en una zona cálida tipo costa oriente, bien, enhorabuena, porque simplemente lo dejamos a una ventana donde le pegue el sol indirectamente, y eso me asegura luz y por otro lado me asegura una buena temperatura. Simplemente le dejamos hacia la ventana y eso me va a asegurar temperatura y me va a asegurar luz. ¿Qué pasa en la sierra? Y sobre todo cuando ya los días son muy fríos y seguidos. O sea, tengo toda una semana de frío continuo. ¿Puedo suplir esto? Claro que sí. Lo puedo suplir de manera artificial. Así que busco yo una lámpara. Y mantengo mi columna cerca de una lámpara que permanezca encendida para que le brinde lo mismo, le brinde calor y le brinde luz. No hagan lo que alguna vez, les estoy hablando de todos los errores que hemos visto en este tiempo. No cometan el error que vi alguna vez, que aprovechando que hacía una época calurosa, y me acuerdo tanto que era un receso de Navidad, le habían dejado la columna expuesta directamente en el patio, expuesta directamente al sol. ¿Qué creen que pasó con el agua? Se evaporó. Se evaporó. Se evaporó. Se les fue la mano, habían dejado directamente en el patio y claro, pegó el sol fuerte y se les evaporó. Entonces, yo les decía,
que la temperatura y la iluminación sean indirectos, sea colocarle a la columna detrás de una ventana o si no ponerle cerca una lámpara que le mantenga una temperatura promedio. ¿De acuerdo? En cuanto a los nutrientes, este tipo de diseño de columna está dado como para que al menos aquí yo pueda asegurarme de que van a desarrollarse algas cianobacterias, algunos microorganismos heterótrofos, las verdes y las púrpuras del azufre, eso es seguro, y las reductoras del azufre hacia el fondo. ¿Qué pasa con las del hierro? Porque yo les hablaba de una fuente de calcio, de una fuente de celulosa, de una fuente de azufre de nitrógeno, pero nunca les dije nada de hierro, y alguien lo mencionaba ahí. Bien, podemos nosotros hacer una modificación a esto. Claro que sí, podemos hacer una modificación a nuestra columna. ¿Y qué mejor que aquí darles a esas bacterias una fuente de hierro con unos clavos? Así que en la parte del lodo, antes de colocar desde luego el agua, yo puedo aquí poner unos clavos. ¿Sí? Me suelen preguntar, ¿clavos nuevos o clavos que de pronto ya estén un poco oxidados? Si están un poco oxidados, mejor, porque ya les están dando hierro más rápido a esas bacterias. Si son clavos que estén en buen estado, no importa, colóquenlos sin problema. Ellas se tardarán un poco más, pero probablemente puedan utilizarlos como su fuente de hierro. Así que podemos colocar esta como una fuente de hierro. ¿En qué tiempo vamos a ver resultados? Este tipo de ensayos se suele verificar en no menos de un mes. Nosotros aquí para ver los resultados deberemos dejar pasar al menos un mes. ¿Cuál de los grupos microbianos que acabamos de estudiar creen ustedes que sean los que se desarrollen más rápido, con más facilidad? Pensemos un poquito. ¿Qué coloración será la primerita, la que primero se desarrolla? La última. Idea? ¿Sí? ¿Me decían? Los quimioterótrofos. Más bien los fotoautótrofos, las bacterias, cianobacterias, las algas, esas son las primeritas que van a empezar a desarrollarse, van a empezar a proliferar en estos estratos. Arriba se suele empezar a notar la presencia de estos organismos, son los primeritos que suelen desarrollarse. El fondo, también hacia el fondo, empezamos a notar que se hace sumamente negruzco, muy, muy, muy negruzco hacia la parte inferior. De ahí, que aparezcan los otros estratos, depende, va a depender mucho. Si bien es cierto, hemos suplementado ese lodo, le hemos puesto calcio, nitrógeno, azufre, bueno, hierro también le podemos poner, pero el desarrollo de los microorganismos dependerá. Como les decía, hay algunas columnas en las que en poco tiempo las púrpuras del azufre, las verdes del azufre, se notan. Hay otros que pasan mucho tiempo y nada, y simplemente no se les desarrolló. Depende mucho de las condiciones ambientales, depende mucho de las características del lodo, del agua. Así que pues les comento esto, les anticipo un poco para que ustedes no se asusten. Preguntas. Todas las preguntas que tengan para el armado de sus columnas. Profe, una consulta sobre la luz. En el caso de la sierra debe pasar todo el día prendida con la lámpara. Bueno,
Sí se ha tenido, cuando les manejábamos en laboratorio, en presencial, y los laboratorios ven que hay algunos que son fríos, no es que entra ni gota de luz directa. Entonces ahí sí le tenían encendidas a las lámparas. Pero como estamos en casa, hay más facilidad de transportarlo dependiendo de la hora del día, a un sitio como que les pegue un poquito más de sol. Y sobre todo les diría yo que en la noche cuando cae la temperatura, ahí tal vez podríamos mantener encendida la lámpara. ¿Más preguntas tal vez? ¿Más dudas? Profe, Claro. disculpe, en la forma del recipiente, puede ser de cualquier tamaño, por ejemplo, una botella o tal vez una pecera rectangular, para que sea un poco más fácil. Sí, no hay ningún problema en cuanto a la forma del recipiente. Lo que les decía es que hagan de cuenta que estas cantidades que les mencionaba van más o menos para una botella de unos 2 litros. Entonces, pueden ustedes hacer una proporción, es un aproximado, por un lado. Por otro lado, el requisito que sea transparente para que nosotros podamos notar los cambios. Lo que tengan ustedes al alcance, no hay ningún problema. ¿Más preguntas? Ok. Si no Profe, tenemos, sí, dígame. yo tengo una pregunta, pero es, ¿cómo se va a defender o entregar este trabajo? Listo. No lo vamos a entregar, pero sí vamos a hacer un reporte fotográfico. ¿De acuerdo? Entonces, entiendo que estamos entre semana, que para algunas personas será difícil tal vez conseguir todos estos materiales para allá. Así que vamos a tomar como fecha de arranque el domingo, la fecha de este domingo, domingo 27. Vamos a arrancar ese día todos con la ejecución de las columnas. Es decir, que hasta el domingo ya todos deberíamos tener armadas las columnas. Cada 10 días ustedes van a hacer el reporte de sus columnas. ¿Ok? Cada 10 días ustedes le van a tomar una fotito a las columnas. Porque les decía, como mínimo, vamos a tener que esperar un mes para poder ver algo de resultados. Entonces, si es que paráramos esta actividad al mes, al menos deberemos tener 3 fotografías. Y eso es lo que, bueno, ya les indicaré posteriormente cómo vamos a hacer la subida al aula virtual. Entonces, es simplemente un reporte, un seguimiento que se va a realizar. Profe, Dígame. entonces la práctica se va a seguir defendiendo en la elección. La práctica no les alcanza a escuchar muy bien. Entonces la práctica se va a defender en la elección. Claro, la nota, la calificación neta de esta práctica, pues ustedes la van a desarrollar como cualquier otra práctica de laboratorio a través de las lecciones. Este es un complemento nada más. Es un requisito, es una obligatoriedad para todos, para ver que hayan desarrollado esta actividad. ¿Alguna pregunta sobre el armado de la columna? De acuerdo. Vuelvo entonces a la guía de laboratorio. Vuelvo a la guía del laboratorio y en la parte de los resultados, que es lo que ya nos compete revisar, está pues relacionar la sucesión microbiana que se establece en la columna con el funcionamiento metabólico según los requerimientos de carbono, energía y de oxígeno, que es prácticamente lo que vimos en la clase de hoy. ¿Cuál es la fuente de carbono para cada uno de los grupos? ¿Cuál es la fuente energética también?
y qué va pasando con respecto a los requerimientos oxigénicos conforme nos vamos adentrando en profundidad. Las reacciones, yo les decía, no les voy a tomar de memoria. ¿Cuál es la reacción que se desarrolla en el metabolismo de las bacterias púrpuras del azufre? Yo no les voy a tomar esa reacción. Vista de memoria, no. Pero ustedes serían capaces de ir completando algunos compuestos si yo les planteo una reacción incompleta. Eso sí, porque han analizado y están entendiendo qué está sucediendo en la reacción. Es importante que tengamos en cuenta en cada uno de los grupos quién se oxida, quién se reduce, cuál es la fuente de energía, cuál es la fuente de carbono, cómo va disminuyendo la carga oxigénica conforme vamos avanzando en profundidad. Todo eso sí es importante que lo consideremos. Así que en torno a eso girarán las preguntas que vayan para la lección de laboratorio. Nada más allá de lo que se menciona acá. ¿Alguna pregunta tal vez? Sí, Profe, profe, una preguntita. Dígame. la presentación de la foto de formada en un documento por Word. Ustedes vayan guardando las imágenes, las fotografías que llegado el momento en el que se presente, ahí yo les indicaré todos los lineamientos que debe contener esto. No se preocupen. Y siempre les digo, no se los explico ahora, porque si les explico ahora, el momento en el que ya llegue la presentación, ya se van a olvidar. Dicho y hecho es lo que me pasó incluso con las tareas que ustedes subieron para este primer parcial. Pese a que se les dio las indicaciones dentro de la clase, se les explicó todo, cómo deben guardar los trabajos, qué debe incluir, todos los puntos que se evaluarán, cómo se debe nombrar al archivo, todo eso se les explicó. Hay estudiantes que cumplieron las reglas, todos los lineamientos que se dio, hay otros estudiantes que no. Entonces, por eso les suelo decir, el momento en el que ya llegue el tiempo para la subida de las evidencias, ahí yo les daré las especificaciones del caso. Ya, profe. Listo. Vic, creo que tenía usted alguna pregunta. Sí, era la misma inquietud del compañero Luis para preguntarle cómo entregaríamos el trabajo. Gracias, profe. No hay ningún problema. Cuando ya llegue el tiempo para presentar este registro fotográfico, ahí yo les indico, les doy todas las indicaciones del caso. Inge, tomamos también evidencia de cómo elaboramos la columna también. Válido, si ustedes gustan pueden hacerlo. Todo cuenta. Todo lo que va más allá de lo que se menciona, desde luego que esté en contexto, ¿no? Que sea un plus, válido. Pueden hacerlo sin ningún problema. ¿Alguna otra inquietud? ¿Todo claro entonces? De acuerdo. Sí. A ver, vamos a hablar de fechas. Con ustedes, chicos, en cuanto a fechas. Habíamos mencionado al inicio de la clase que el taller vamos a dejarlo para el día miércoles, que tenemos un poco más de tiempo en nuestra sesión de clase. Por lo tanto, esta prueba, la del reporte de laboratorio, la estaríamos rindiendo el próximo día martes. Entonces, martes 29, la lección corta sobre la columna de Vinogradsky. Y el miércoles, el taller correspondiente a los temas que les había indicado previamente. ¿De acuerdo? Así que martes 29 la lección de la columna y miércoles 30 el desarrollo del taller. ¿De acuerdo? ¿Preguntas tal vez?
Listo. Entonces, bien chicos, les decía que la matriz de calificaciones está subida desde ayer a la hora virtual para que ustedes pudieran revisarla. Les había también pasado a través de nuestro Teams, pero yo creo que estoy un poco equivocada porque me parece que de mis cursos es con ustedes con quien no hice la corrección correspondiente a esa evaluación. A lo que tiene que ver con la evaluación de la prueba de contenidos me refiero. ¿Me indican, por favor, si es que fue así? Todavía no hemos hecho la corrección. Todavía no hemos hecho la corrección, profe. Perfecto. Entonces, valga la oportunidad, nosotros tenemos un tiempo establecido para ello. Les decía que todas estas revisiones pueden hacerse en un horario fuera de las clases. Así que la siguiente hora es la establecida para desarrollar este tipo de actividades. Yo tengo que crear una sesión desde luego y la asistencia va a ser voluntaria. Si van 2 estudiantes, no tengo ningún problema. Si van los 26, sin problema. Entonces, yo cerraría la sesión y no es algo que se vaya a demorar mucho. Si no hay ningún problema, podemos hacerlo para las 2:45. 2:45, 2:50, si ustedes gustan, puedo yo abrir la sesión para que hagamos la revisión de esos cuestionarios. ¿De acuerdo? Entonces les indico. Yo voy a abrir esa sesión, voy a dejar cargado ahí ya en este momento y pues la asistencia va a ser voluntaria. Si les guste, enhorabuena. ¿Estamos? Ok. Listo chicos, entonces yo voy a crear la sesión y pues las personas que asistan nos estaríamos viendo ya dentro de un ratito. Si no hay más dudas, pues les agradezco y nos estaríamos escuchando el día de mañana. Muchísimas gracias.